Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando nosotros sobre el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo primero, versículo 15 principalmente, queridos amigos. Hoy queremos detenernos y subrayar este versículo. Todo el capítulo primero, como ya fuimos estudiando versículo tras versículo, hemos encontrado que aquí le están comentando y le están trayendo la noticia de que Saúl había muerto. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí te va mostrando y te va diciendo qué es lo que había sucedido. Aquí incluso decíamos que este joven que le trae la noticia, porque es un joven, te habla de un joven, nos dice que parece que tenía un cierto interés. Pella, aquí el autor sagrado más o menos nos da a entender. Parecería que. Desde el versículo 5, David preguntó al joven que le trajo la noticia, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Es casi como una pregunta retórica. Entonces es una pregunta que va indagando, conociendo, ¿será que es cierto, no es cierto lo que me trae como noticia este joven? El joven respondió, ciertamente me encontraba, dice casualmente, en el monte Gelboé, cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza y algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Hasta ahí todo bien. Miró hacia atrás, es decir, Saúl, el que mira hacia atrás, y al verme me llamó. Yo le dije, aquí me tienes. Él me preguntó, ¿quién eres? Respondí, soy un amalecita. Entonces me dijo, arrójate sobre mí y mátame porque estoy agonizando y no acabo de morir. Me acerqué a él y lo maté porque entendí que él no sobreviviría después de su caída. Entonces, según la versión de este joven lo mata a Saúl. Sin embargo, nosotros teníamos 4 versiones, ¿verdad? Uno es que él se quita la vida, le había pedido a su escudero absolutamente no lo quiere hacer, se asusta, incluso después su escudero, porque dice que Saúl se tira sobre su espada, él mismo se autoelimina. Cuando ve eso se asusta, su escudero, él también se autoelimina. Pero todo esto, queridos amigos, lo que nos está mostrando aquí, desde la palabra de Dios, es el hecho de reflexionar profundamente sobre el sentido del mesianismo, el Mesías, el ungido del Señor. Entonces, nadie puede ponerse en contra, nadie puede matarlo de por sí mismo, ¿verdad? Entonces, nadie tiene esa autoridad. Es el Señor el que lo puso enfrente.
Entonces, todos estos elementos nos invitan, ¿verdad?, a reflexionar y a entender, y sobre todo a esa comunidad en ese momento le invitaba a reflexionar y a entender que era tan importante la cuestión del tendotá en toda comunidad, importante formal. Ve. Por eso que después toda la Biblia te habla del servicio, te habla del servicio. El tendotá tiene que ser aquel que está al servicio de. Pero asimismo, el valor también de la vida nosotros podemos mirar aquí. El valor de la vida en el sentido de que Dios es el que le regala aquí a este tendotá principalmente, pero para servir a su pueblo. Ese es el valor de la vida. El verdadero valor que nosotros podemos darle a la vida es cuando nos ponemos al servicio de los demás. Eso después, ciertamente que en la reflexión peñañemindu uno gina en el Nuevo Testamento, en ella yujuta, allá ella, cómo es que el mismo Jesús, ¿verdad? Ya en esa última cena, capítulo 13 de San Juan, habla de que él estaba sentado a la mesa, se levanta, se quita el manto, se pone la toalla a la cintura y se pone a lavar los pies a sus discípulos. Bueno, todos estos elementos tiene como trasfondo también aquí. Quiere decir que la vida de aquel que está ungido, que está llamado por Dios, es una unción y es un llamado para servir a los demás. Incluso si queremos profundizar más, cuando estudiemos el libro de Isaías, por ejemplo, capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Primera parte, me ha ungido el Mesías. ¿Pero para qué? Y después ya comienza. Porque me ha llamado para liberar a los demás, para servir, sacar de la esclavitud al pueblo, a la gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar.
sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece siempre para dar pasos muy importantes en nuestra vida personal y en nuestra vida de comunidad. Y anduina en este camino pedagógico de la Iglesia, la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Son los versículos 7 al 20. Querido hermano, yo he experimentado una gran alegría y me he sentido reconfortado por tu amor, viendo cómo tú, querido hermano, aliviabas las necesidades de los santos. Por eso, aunque tengo absoluta libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer, prefiero suplicarte en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Antes él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora te será muy útil, como lo es para mí. Te lo envío como si fuera una parte de mí mismo. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado sino voluntario. Tal vez él se apartó de ti por un instante, a fin que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, ¿cuánto más lo será para ti, que estás unido a él por lazos humanos y en el Señor? Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Y si él te ha hecho algún daño o te debe algo, anótalo a mi cuenta. Lo pagaré yo, Pablo,
que firmo esta carta de mi puño y letra. No quiero recordarte que tú también eres mi deudor. Y la deuda eres tú mismo. Sí, hermano, préstame este servicio por amor al Señor y tranquiliza mi corazón en Cristo. Qué carta tan hermosa, ¿verdad, queridos amigos? Nosotros encontramos aquí la de Pablo. Pablo que se está entregando y se está donando para que Filemón pueda tener compasión, consideración con Onésimo. Posiblemente era un esclavo que se había escapado o que le había hecho algún daño a su propio patrón. Ojo, cárcel verá. Para Pablo. Y Pablo sabe toda la historia. Y Pablo justamente le conoce a Filemón. Y ahora por eso le escribe así. Pero se dan cuenta, con ese corazón tan grande, ahora él ya no puede ser tu esclavo. Ahora él es tu hijo. Y si hay una relación también mucho más cercana entre ustedes. Incluso mucho más cercana que aquella relación que yo tengo contigo. Porque él ya siempre estuvo contigo. Y él entonces, si te ha hecho algún daño, perdónalo, recíbelo, pero no ya como esclavo, sino como un hermano tuyo en Cristo Jesús. Queridos amigos, es una carta que nos anima a nosotros al perdón, nos anima a nosotros también a tener consideración de esa persona que está a nuestro lado. Upeago la de prójimo, upeago la de yo que lleva, ya lleve hanguaisha, ese cuera ahí, para que caminemos juntos y caminemos hacia lo esencial y lo fundamental, porque todos fuimos liberados por Cristo Jesús. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. XXIV Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer capítulo del segundo libro de Samuel. Aquí le traen la información a David de la muerte de Saúl. Habíamos dicho que viene este joven, pero nosotros queremos ahora subrayar el versículo 15. Estamos en este versículo 15. ¿Qué es lo que sucede? David llamó a uno de sus hombres y le ordenó: acércate y mátalo. Él lo hirió de muerte y el amalecita murió. Queridos amigos, como estuvimos explicando en la primera partecita, ¿verdad? O sea, en el primer bloque de nuestra reflexión ahora, para unir con todos los cursos anteriores que estamos haciendo de este capítulo 1, miren que del versículo 13, después David preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres? Primero, ¿de dónde eres? Respondió: soy hijo de un extranjero amalecita. Peala incircunciso y nada, peala Saúl doy potalla cada vez que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Y curizao, doy potalla te oíla, yo casi me voy a pegarla, oye, rueba a su escudero. Pero por otra parte, el escudero también dice: no, este es mi rey, este es el ungido, yo soy su escudero, yo no puedo hacer eso, no puedo quitarle la vida a mi rey, al ungido del Señor. Continuamente David, incluso cuando tenía la posibilidad y la oportunidad, en 2 oportunidades, pero así, que ya era el colmo de la persecución de Saúl contra la misma vida de David, estando en la gruta, capítulo 24, 1 Samuel. A pesar de ojenduve la jale, dale David, aprovechar que ñande, ángalas de aprovechar.
na bebe me agua pina bella por la necesidad te joga que te ni no ñandum aereota pepetere yucación ultimar al ungido del Señor. Y entonces se nota que el autor sagrado, ¿verdad? O sea, toda la comunidad, toda esa tradición que viene y que se nos quiere transmitir y se nos transmite como enseñanza, es mirar un poquitito lo que significa, decíamos anteriormente, el servicio. Porque el ungido del Señor, peoñe moías, tenondeisharamo, tendotaisharamo, ¿se dan cuenta? El que está delante de todo, upea, manao y bebé, para servir al pueblo, no servirse del pueblo. Upea, o sea, es siempre a repetición. El libro de Samuel es un libro político para políticos. Y aquí te está enseñando y te está diciendo el ungido del Señor. Entonces uno tiene que sentirse, pero ¿en qué sentido uno es ungido del Señor? De que se le da una responsabilidad para gobernar. Pero gobernar, queridos amigos, gobernar quiere decir que todos estemos bien, que todos estemos mejor, que todos hagamos un camino de sabiduría, un camino donde todos podamos salir airosos, ¿verdad? Entonces, ojalá, ¿verdad, queridos hermanos, que podamos entender bien todo esto. Cuando palabra de Dios y no cuando las ñañas de lo que hará con ñaña mindu una, donde hay la ñaña mindu una, sino que después Shema Israel, es decir, ehenduna, ehendu dice hebreo dice eos, ella po, la oye ande. Y por eso que se insiste mucho, ¿verdad? David aquí le pregunta, es una pregunta también muy interesante del autor sagrado para enseñarnos esto que estamos diciendo. ¿Quién sos vos? Mande. Porque él le dijo que él le mató, ¿verdad? Él me había llamado, me dijo, arrójate sobre mí, mátame, porque yo no puedo. Yo he visto que no iba a sobrevivir, entonces allí podía yucayo. No eso es David, no, pero allí ya apoya. Ese es el ungido del Señor. Y justamente continúa el 14, que la vez pasada, en el curso anterior, habíamos reflexionado y estudiado. David le dijo, ¿cómo pues te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido? Ahí está la clave de toda la problemática. Da la caracuina de todo. Es decir, cuando le dice David, es una pregunta retórica, ¿cómo pues te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido de Yahvé? Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición.
Tengo los ojos puestos en el Señor. Él saca mis pies de la red. Recuerda, Señor, que tu ternura es eterna. Acuérdate de mí por tu bondad. Oh Cristo, tú me tomas de la mano. Y me llevas contigo. ¿A quién tengo yo en el cielo? Contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne. Por Dios, mi roca por siempre. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Intenté caminar sola sobre el mar. Intenté saltar sin paracaídas y acabé muy mal. Intenté navegar sin timón en alta mar y terminé en este lugar contigo al naufragar. Donde terminan mis flaquezas y mi debilidad, es donde tu misericordia me empieza a levantar. En ti encuentro mi seguridad, solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi cuenta. No vuelvo a la tormenta si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi
quiero estar. Intenté encontrar mi felicidad en otro lugar. Caminé en la oscuridad y me embarré al tropezar. Y hoy te encontré en el silencio. Me encontraste en mi silencio. Ahí en mi soledad. En esta soledad. Con los brazos bien abiertos. Con tanto amor para dar. En ti encuentro mi seguridad. Solo en ti. Y ya no quiero intentar nada por mi cuenta. Nada por mi cuenta. Vuelvo a la tormenta. No vuelvo a la tormenta. Si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad. Solo en ti. Y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor, contigo quiero estar. Solo en ti, Señor, encontramos paz. encontramos seguridad, encontramos libertad. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro país, el mundo entero. Te pedimos que vayas tocando el corazón de todos nosotros. Que cesen las guerras y conflictos. Que cesen los casos de depresión y suicidio. Que cese el aborto y que vivas tú en nosotros. Que reines tú entre nosotros. Que vivamos nosotros En ti. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros hablando y mirando un poco a este joven Amalecita que Lemat, él se le presenta a David. Y seguramente parece que este joven probablemente estaba pensando, creía que David se estaba preparando, ¿verdad?, para recompensarle. Porque opea Jinaguila, Ñande Ñe que está allí, y imagínate. Opea la tecuesha caña de que esta Amalecita viene, se la yuca, pena, pegarún de la diadema, de los brazaletes, peja hoy purúa, vos el futuro rey, ku omongel eisham, shawaramo, lleva a David. A David no interesa, y yo me imaginaré. Y cierto, nosotros oímos durante todo el primer libro de Samuel que David en ningún momento, no mongel eisham, va ebeteo, al contrario, le hacía sufrir, porque la actitud de David siempre, si recuerdan bien cómo fuimos estudiando, vemos que es un tipo bastante equilibrado. Como capúa, listo, menos mal, o mal, no ve, etcétera, etcétera. Como también existen libros, por ejemplo, aquí en la Biblia, Naúno Mía lleva Sapucay cuando había caído el reino, ¿verdad?, de Babilonia, todas esas cosas, o el reino de Asiria, mejor dicho, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Eva lleva ñande yuruk aseo. Pero sin embargo aquí David no.
Porque David también podría haber sido bien groserito ayer y decir tantas palabrotas, entre comillas, con respecto a Saúl. Imagínense, le perseguía a muerte todo un ejército, los mejores soldados, más de 3.000 hombres, ir para buscarla, incursionar en el desierto. Él teniendo que huir de aquí para allá. Al final, ¿se acuerdan? Capítulo 27, 1 Samuel, dice, no, las pesas ya no se puede caer. ¿En qué momento? Se puede caer, y más está el coro, correr, disparar. Entonces se va hacia los filisteos, etc. Bueno, toda esa historia que ya conocemos. Pero aquí entonces, él se muestra, sin embargo, de una manera muy tranquila. Este amalecita ciertamente dice que es hijo de un amalecita, ¿verdad? Soy hijo de un extranjero amalecita. Posiblemente y claro, y por eso que estaba en el ejército de Saúl, entonces conocía demasiado bien. Si estaba en el ejército de Saúl, de Jayquayo y pe amalecita pea. Hoy coína Saúl dijo y pe Davira pues pero oyuca jamuesa David. Y catuvo y David. Puede ser. O sea que esta malecita conocía muy bien la situación, digamos, de cierta manera, de rivalidad. Saúl que le perseguía a David. Si él era soldado de Saúl. Y posiblemente estaba luego porque dice que era de su ejército. Y bueno, entonces él, yendo ahí, ahora conoce, ahora que murió Saúl, trae todo. Pero como posiblemente entonces soy guapo, ¿no? Ahora es mi oportunidad. Entonces yo como soldado, parece que a toalla para llevar. Ajata David, no, ajata David en David. Ahora ajata yo, nada yo. O esteita David. Y me va a pagar bien. Y seguramente que yo voy a ser, no sé, su escudero, voy a hacer lo que sea. Pero estamos haciendo, así como se muestra el texto sagrado, parece que da un poco esa actitud. Era por eso que él va y háblalo como si fuese, no sé, el gran héroe. Y por eso, Señor, yo vengo aquí, ¿verdad? Y te traigo la diadema y te traigo sus brazaletes. Me acerqué a él y lo maté porque entendí que él no sobreviviría después de su caída. Luego tomé la diadema que llevaba en la cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y los he traído aquí a mi Señor. Los he traído aquí a mi Señor. Ape agüerún de ñande, ñande rey ya es lleva a David todavía, a pesar de que él ya era rey. En realidad nosotros el capítulo 16 del primer libro de Samuel sabemos que David ya había sido ungido. Pero él quiere, parece que, aprovecharse de esta situación. Pero nosotros dijimos que David se presenta con un gran equilibrio. Nadie como hurra o lo que sea, sino que al contrario. Tomó sus vestidos y ¿qué hizo? Los rasgó. Y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Empachada de tanta erudición estéril adquirida en sus interminables lecturas seculares sobre humanidades, literatura, música, ciencias naturales, historia, cultura general, retórica, la hermana Gertrudis se sentía vacía porque mientras más conocimiento adquiría, menos sentido le encontraba a su vida religiosa. Pues a pesar de que era una monja ejemplar que observaba las reglas, cumplía con sus deberes y oraba con fervor, se sentía muy lejos de Dios, en medio de un desierto espiritual, y por eso rogaba con insistencia a Jesús crucificado que tocara su corazón. Al fin, su clamor fue escuchado en la penumbra de su celda la noche del 27 de enero de 1281.
Y así plasmó esta visión Santa Gertrudis en su libro Heraldo de la amorosa bondad de Dios. Aunque sabía yo que me hallaba en el dormitorio, me parecía que me encontraba en el rincón del coro donde solía hacer mis tibias oraciones y oí estas palabras: yo te salvaré y te libraré, no temas. Cuando el Señor dijo esto, extendió su mano fina y delicada hasta tocar la mía, como para confirmar su promesa, y prosiguió: has mordido el polvo con mis enemigos y has tratado de extraer miel de las espinas. Vuélvete ahora a mí y mis delicias divinas serán para ti como vino. Entonces vi en la mano que poco antes se me había dado como prenda las joyas radiantes que anularon la pena de muerte que se cernía sobre nosotros. Inmediatamente el erial de su vida se transformó en un oasis de paz interior. Santa Gertrudis, nacida en Eisleben, Alemania, el 6 de enero de 1256, de cuyos orígenes y familia nada se sabe, fue enviada al convento de Jefta cuando contaba 5 años y puesta al cuidado de la piadosa abadesa su tía Matilde. Algunos hagiógrafos afirman que era su hermana de sangre, y de esta piadosa Matilde asimiló la observancia de las rigurosas reglas benedictinas y adquirió una voraz curiosidad intelectual que la llevó a explorar todas las ramas del conocimiento, y así alcanzó una vasta erudición, algo inusual para las mujeres de su época, que sin embargo esa erudición no respondía a sus apremiantes preguntas espirituales, y por eso su vida religiosa se le convirtió en una árida rutina, y en medio de esa oscuridad interior le pedía a Dios desesperadamente que le refrendara su presencia y afirmara su vocación, hasta que tuvo su primera experiencia mística en la que el Sagrado Corazón de Jesús traspasó de amor el suyo, y desde entonces dejó de lado sus lecturas seglares y se dedicó al estudio de la teología, las Sagradas Escrituras y a profundizar en los textos de los padres y doctores de la Iglesia. A la par, se multiplicaron sus éxtasis en los que Jesús crucificado le hacía revelaciones que por expresa petición suya comenzó a escribir apasionadamente. Su extensa obra se configuró con Memorial de la Abundancia de la Divina Misericordia, que es un compendio de 24 capítulos que contiene sus meditaciones y pensamientos, escrito al estilo de San Agustín. Ejercicios espirituales, texto en el que pone de presente la necesidad de seguir metódicamente los pasos fundamentales: bautismo, conversión, consagración virginal, profesión monástica, alabanza divina y muerte, para que las monjas pudieran tener una rica vida interior. Asimismo, se le atribuye el libro de la Gracia Especial, que describe la experiencia espiritual de su tía Santa Matilde. Estos libros, sumados a otros sobre su vida y virtudes en torno a la Eucaristía, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y diversas revelaciones alrededor de las recompensas derivadas de la vida, la muerte y acerca de las fiestas litúrgicas, fueron recopilados en 5 volúmenes, a los que genéricamente se les ha llamado Revelaciones de Santa Gertrudis. A pesar de las enfermedades recurrentes que la afectaron a lo largo de su vida y se acentuaron en los últimos 10 años, siguió escribiendo hasta su muerte, acaecida el 17 de noviembre de 1302, cuando contaba 46 años, y fue canonizada en 1677 por el Papa Inocencio XI. Por la profundidad y riqueza de su obra, se adelanta actualmente una campaña en pro de su proclamación como doctora de la Iglesia, respaldada a esa petición por más de 10.000 fieles, sacerdotes y obispos y cardenales de 20 países. Por eso hoy, 14 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a Santa Gertrudis que en los momentos de sequedad espiritual nos ayude a encontrar la fuente perenne de agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. ¡24º encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia! Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo, el costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos.
Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mis sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis miedos y el dolor, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, sagrado corazón, yo confío en ti. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 15. David llamó a uno de sus hombres y le ordenó: acércate y mátalo. Él lo hirió de muerte y el amalecita murió. Aquí entonces nos da hasta casi un dolor, ¿verdad? ¿Cómo no tuviste temor, verdad? De extender. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano, verdad? Sobre el rey. Página, sobre el ungido de Yahvé. Paishande la reya poco amba eco a. Entonces, a pesar de las muchas oportunidades que tuvo para defenderse legítimamente, David ya es huella, siempre se rehusó a alcanzar y destruir a Saúl. Jamás, jamás. Y ya hemos dicho tantas veces, capítulo 24, capítulo 26, situaciones concretas. Todo lo que le acompañaban a David, le decían a David, a estilo jaldero: dale, ahora es la oportunidad, ahora es la oportunidad, ahora tienes que matarlo, este es tus enemigos, este es tus enemigos. Y sin embargo, David no lo hace. Se rehusó siempre, siempre, siempre a alcanzar y destruir a Saúl. David sabía que como Dios, escuchen bien esto, queridos amigos, puso a Saúl en el trono, era el trabajo de Dios también, el trabajo de Dios, terminar con su trono. De cierta manera, queridos amigos, esto a nosotros también nos hace entender, por ejemplo, nuestra política, ¿verdad?, entre nosotros mismos, porque dijimos que este es un libro político y este es un libro para políticos. Para que nosotros entendamos y para que los que estamos también al frente de alguna institución también entendamos. ¿Saben por qué? Porque este es un trabajo de Dios. El pueblo, ¿verdad?, no irá seguramente a agarrarte el cogote y te va a matar o a acuchillarte. De inalatendota, de mondante, yapunde, corrupto, lo que sea. Este es un trabajo de Dios. Si Dios te puso ahí, acordate bien que Dios va a ser el que te va a juzgar. Y entonces, de cierta manera, atención, también nosotros como pueblo, también nosotros como integrantes de una comunidad que hemos puesto a alguien al frente, también tenemos que saber que también nosotros vamos a ser juzgados. ¿A quién estamos poniendo al frente de una comunidad? Y por otra parte, si nosotros conscientemente, si lo hacemos conscientemente y creemos y confiamos, y entonces lo hacemos, ¿verdad?, con una confianza total. Después que nos defraude, bueno, véala y problema más. Vea y problema más. Nadie más ese problema. Pero vamos a recordar, nos dice el autor sagrado, como dice David, aquí. Ese trabajo era el trabajo de Dios. Es el trabajo de Dios, el juzgar. Ponerte allí y luego también juzgar cómo es tu reino. Es Él entonces el que te va a sacar de esa realidad. Es Él el que va a decir, es Él el que va a mirar tus manos. Si tus manos están cargadas de esas obras que vos tenías que haber hecho, o están cargadas más bien de corrupción y cargadas de cosas que te adueñaste y le sacaste, aquello que le correspondía a quienes tendrías que haber servido, ¿entiendes? O sea, es una teología pero tremenda, ¿verdad? Y me parece que es una teología demasiado real. De haberla ya es otra cosa. Porque es ibaiteña de la pea naña entendero. Naña entende sewin de mala naña entende moa. Porque es hiponande. A ella se pende pomba, ella pare yure. Pende po vagina, está cargada de buenas obras o está cargada más bien de cosas que has robado y de las que tú te has adueñado. Y por eso continúa. Hay de aquel hombre que levante su mano para destruir a un líder designado por Dios. ¿Entienden? O sea, yo no soy nadie, entonces, para destruir simplemente la vida porque yo quiero. Sino que ahí tiene que haber un respeto total. Pero es ahí pues donde nosotros respetamos la libertad de los hijos de Dios. Quiere decir que la verdadera conversión pasa por nuestra propia conciencia. Pasa cuando nosotros, desde nuestra libertad, porque la libertad es una decisión, libremente somos nosotros quienes decidimos. Te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. De coangare chata, handeko angare yapota. Bailare yapose. Reguata sepe tape baire, tapareguata verdaderamente así como yo te estoy pidiendo
por el camino del bien. Yo pienso, queridos hermanos, que esto es demasiado fácil de entender. Lo difícil es muchas veces el dejarnos tocar por el Espíritu y la fuerza de Dios y convertirnos en verdaderos artífices, ¿verdad? De ser patriotas, de ser así como David, sinceros, equilibrados y procurar hacer el bien como Dios nos está pidiendo. Bueno, queridos hermanos, esto es para seguir reflexionando y para seguir mirando, porque Dios nos habla y nos llega a lo más profundo del corazón. Si tenemos la capacidad de entendimiento, aunque sea que tenga un cuadrito de cobeñan de ciudad de cerebro, entonces yo pienso que todos vamos a entender, pienso que todos entendemos. No sé si no nos explicamos, no sé si la palabra de Dios no es clara. Yo pienso que es demasiado clara, ¿verdad? Entonces ahora ya depende de nosotros hacer las cosas como tenemos que hacer. Qué lindo este libro. Vamos a pedir esa gracia también para nosotros y para nuestro pueblo, especialmente los que estamos al frente, de nuestras instituciones. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.